Hola, buenos días, ¿cómo están? Hace un rato que no nos vimos, pero hoy por la gracia de Dios estamos aquí y le damos las gracias por la vida que hoy estamos aquí a compartir con ustedes la palabra gloriosa de Dios nuestro Señor. Hoy vamos a hablar de la justicia y vamos a coger ese tema en el libro de Marcos 10, el versículo 17 hasta 22. El joven rico. Al salir Jesús para seguir su camino, un hombre llegó corriendo y hincándose ante él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús respondió: ¿Por qué me llamas bueno? ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solo Dios. Ninguno es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no cometas adulterio, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, ni defraudes. Honra a tu padre y a tu madre. Entonces el hombre respondió: Maestro, todo eso guardé desde mi juventud. Entonces Jesús lo miró con amor y le dijo: una cosa te falta. Ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Pero al oír esto se apenó y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Amén. Bueno, estamos hablando de la justicia, y aquí este hombre, ese joven rico, le hizo una pregunta a Jesucristo. Dijo: bueno maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? La vida eterna. Él quiso saber qué hacer para heredar la vida eterna. Quizá tú también quieres saber qué hacer para heredar la vida eterna. Jesús le respondió: ya tú sabes lo que le dijo Jesús. Y Jesús le dijo: ya sabes los mandamientos. Y dijo el joven: todos estos mandamientos yo desde mi juventud cumplí. Dice, te voy a leer eso. Dice: entonces el hombre respondió: maestro, todo eso guardé desde mi juventud. Los mandamientos, este joven guardaba desde su juventud, pero aunque lo guardaba, él sabía que todavía no había heredado, no tenía la herencia de la vida eterna. Y fue a preguntarle a Jesús cómo conseguir esta herencia de la vida eterna. Ahora lo que voy a decir es que los mandamientos de Dios debemos cumplir, debemos hacer, debemos obedecer. Pero la justicia
o heredar la vida eterna es una cosa de una relación eterna entre una persona y Dios, entre una persona y Jesucristo. Entonces, este joven sabía que, aunque desde su juventud guardaba los mandamientos todos, todavía él no había herencia, no tuvo la vida eterna, la herencia de la vida eterna. Eso todavía le faltaba. ¿Qué es la justicia? Entonces, la justicia es una posición que uno tenga, que viene de Dios, viene de una relación interna, una relación íntima que la persona tiene con Dios, que está basada en la palabra de Dios, en cómo Dios es, Dios y su palabra. Este viene de Dios, no de hombre. No es el resultado de lo que dice el hombre o la sociedad o la cultura o la tradición, no. Eso sí es lo que practicaba este joven rico. Para tener una posición frente al hombre, ser aprobada, pero no es con Dios, es con los hombres, la sociedad, es por la cultura, es por la conciencia, pero no es porque es lo que Dios quiere. Entonces, la justicia nosotros lo medimos con la palabra de Dios. Nosotros lo medimos con la palabra de Dios. Es una relación con Jesucristo. Porque muchas personas como este hombre joven puede obedecer todos esos mandamientos, pero no tiene ninguna relación con Jesucristo. Y por eso no tiene la justicia de Dios. Aquí vamos a decir que la justicia no es lo mismo que una vida moral, una vida buena, una vida donde la familia o la sociedad o la cultura te considera que tú seas una gente buena, una gente que cumple. No es lo mismo que la justicia. La justicia tiene que ver con Dios y tiene que ver con los mandamientos de Dios. Entonces, este hombre, cuando Jesús le dijo que vaya, vete y distribuye todo lo que tú tienes a los pobres. Entonces, ven y sigue. Si tú quieres, si tú deseas la vida eterna, este es el camino. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que al oír esto se apenó y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces, a veces nuestro
las posesiones que tenemos puede prevenir o interferir con nuestra eternidad, la herencia de la vida eterna. Y hay otra gente que no tiene tantas posesiones, pero hay otras cosas en la vida de muchas personas que le previenen o que le puede prevenir en consiguiendo la vida eterna. Ahora, yo debo preguntarme a mí mismo cuáles las cosas que me puede prevenir. Tú también hay cosas. A lo mejor no sea posesiones porque tú no tienes tantas posesiones y yo tampoco tengo, pero puede haber otras cosas, ¿cuáles son las cosas en tu vida y en mi vida que interfieren o que nos puede prevenir en consiguiendo la vida eterna? Vamos a orar y pedirle a nuestro Señor que cualquier cosa que sea, lo que sea, que nos ayude, que la gracia de Dios hoy rompe y que destruye el poder de esta cosa, lo que sea, sobre nosotros, porque este joven rico ya nosotros nos damos cuenta de que él no le gustó, a él no le gustó lo que le dijo Jesucristo. Quizá tú y yo tampoco vamos a querer o a gustar lo que sea que debemos dejar para entrar, para conseguir la vida eterna. Vamos a orar. Nuestro Padre que está en los cielos, te damos las gracias por la palabra de hoy, por las enseñanzas de hoy. Te pedimos que tu gracia y por tu misericordia nos perdonemos por todas las cosas que luchan con nosotros, que nos hace triste, que no queremos dejar para la herencia de la vida eterna. Hoy te pedimos que tu gracia nos trae la liberación total de todas esas cosas, que tu poder destruya todas las cosas, lo que sea que está luchando con nuestra vida, que no nos quiere dejar conseguir la herencia de la vida eterna. Dios nuestro, ayúdenos en este sentido, que nadie ni nada sea un obstáculo en nuestra vida en consiguiendo la vida eterna. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Maestro, te pedimos esta oración. Amén, amén, amén. Bueno, si Dios quiere, nosotros vamos a encontrarnos otra vez la semana que viene. Hasta entonces, que Dios te sigue cuidando. Chao.